Todos sabéis que hace unos años, algo antes de la pandemia, estalló una brutal burbuja inmobiliaria en China. El shock fue tremendo, pero lo cierto es que, bueno, Xi Jinping lo gestionó razonablemente bien. Casi que a las mil maravillas que diría alguno. Digamos que movió el dinero del sector inmobiliario a la industria para que una cosa compensara a la otra, lo que sirvió para mitigar el golpe. Claro que el problema de fondo sigue acechando. Amigos, el precio de la vivienda se sigue hundiendo a una velocidad de vértigo y todavía hay unos 90 millones de apartamentos vacíos o sin terminar que no se están vendiendo. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, el precio de la vivienda ha vuelto a los niveles de hace 20 años. O visto de otra forma, la caída está siendo el doble de grande que la de Estados Unidos durante la crisis del 2008. Y sí, el PIB chino, según el gobierno, sigue creciendo en torno al 5%, lo que, si es de verdad así, está bastante bien. Y desde luego, los avances de las tecnológicas chinas, pues, son alucinantes. Pero mucho ojo, porque detrás de todo esto podría esconderse un secreto muy oscuro. Y es que, amigos, la vivienda no era un sector más de la economía china. Era el pilar de todo el sistema, la columna vertebral de la sociedad. Y no solo eso, también de sus finanzas. Es una situación de la que en cierto modo encontramos un precedente bastante claro: Japón. En los años 90, una brutal crisis financiera arrasó Japón durante 10 años, y buena parte de la culpa también la tuvo un sector inmobiliario sobredimensionado. ¿El motivo? Pues a ver, explicado de manera muy resumida, podemos decir que los japoneses metieron todos sus ahorros en vivienda porque, claro, en un país tan pequeño, la tierra y la vivienda siempre suben. Luego, los bancos usaron este ahorro para conceder créditos a las empresas que no se solían financiar en bolsa. Así que cuando la burbuja inmobiliaria estalló, todo se derrumbó como un dominó gigante y el país entró en la espiral de la muerte. Con los ahorros de toda una vida evaporados e hipotecas pendientes de atentos hasta 130 años, los japoneses dejaron de consumir. Todo era ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y claro, las compañías se quedaron sin clientes y muchas tuvieron que cerrar. ¿Y qué hicieron los japoneses al ver esto? Pues ahorrar todavía más por si la situación empeoraba. Lo que a corto plazo causó un problema de desajuste letal. Durante 10 años fue una década perdida. Pues bien, ¿sabéis qué? Algo muy parecido está sucediendo en estos precisos momentos en China. Una caída acumulada del 20 al 40% en los precios de la vivienda puede reducir el consumo entre un 2% y un 4% del PIB. Un estallido del mercado inmobiliario es más que un problema sectorial. Ataca el principal instrumento de ahorro de la clase media en una economía con un consumo ya de por sí bajo. Según el estudio de uno de los economistas más top a nivel mundial sobre el mercado inmobiliario chino, el consumo de los hogares de este país es más del doble de sensible al precio de la vivienda que los japoneses. Es decir, si los japoneses consumían un 1% menos por cada punto porcentual que caía el precio de la vivienda, a ver, me invento los números, los chinos consumen un 2,5% menos. Insisto, lo importante no son los números concretos, lo que importa es la severidad cualitativa del impacto. Y amigos, esto no es una casualidad, es la consecuencia directa del papel central que tiene la vivienda en la República Popular China. Y es que veréis, según estadísticas oficiales, el 96% de los hogares urbanos posee alguna vivienda y el 45%, casi la mitad, tiene al menos dos. Y la pregunta es, ¿y por qué los chinos invierten tantísimo en ladrillo? Pues fijaos, estáis viendo una comparación entre la bolsa de Estados Unidos y la bolsa del gigante asiático. Y la verdad es que creo que sobran las palabras. La bolsa china lleva 3 décadas prácticamente estancada. No es que la economía lo haya hecho mal, lo que pasa es que los mercados de capitales están extremadamente controlados. Es decir, la gente no puede invertir libremente en otros activos que no sean inmuebles. Y a esto se le suma otro problema, y es que el Partido Comunista Chino también ha hecho que invertir en la bolsa de otros países sea prácticamente imposible. La excepción es Hong Kong, que ha pasado de ser la puerta de entrada del capital global hacia China a la puerta de salida que usan los hogares e inversores chinos para invertir en otros países. Hoy el 60% de los capitales que fluyen por Hong Kong son de origen chino. Pero claro, si los hogares tienen fuertes restricciones a la inversión en bolsa y el mercado local está adulterado y tampoco es factible invertir en bonos del tesoro, y si para colmo China tampoco tiene un sistema de pensiones particularmente generoso, la pregunta es, ¿en qué ahorran los hogares? Pues la respuesta es evidente: en vivienda. ¿Entendéis ya por qué todo el mundo tiene una? Las opciones eran dejar el dinero debajo del colchón o comprar una casa. Y oye, durante décadas el ladrillo crecía tanto más que el SP500, así que la elección estaba clara. Resultado, los hogares chinos en conjuntos tienen el doble de riqueza en ladrillo que los estadounidenses, 60.000 millones contra 30.000. No obstante, los americanos tienen acciones por ese mismo valor, otros 30.000 millones de dólares, y además 40.000 millones adicionales de bonos del tesoro. China, en cambio, solo tiene 10.000 millones de cada una de las otras posibilidades. Así que, visto de otra forma, los hogares del gigante asiático tienen el doble de riqueza en vivienda que los de Estados Unidos, pero 3 veces menos acciones y 4 veces menos bonos. Hoy el 70% de su riqueza es la vivienda frente al 30% de la de las familias de Estados Unidos. De hecho, casi que podríamos decir que sí,
que China se parece a Japón, pero con esteroides. Porque a ver, los japoneses también tienen mucha más riqueza en ladrillo que en acciones, pero la diferencia es solo del doble, no 7 veces más. Y luego además los japoneses lo compensan teniendo un montonazo de bonos. Vale, seguro que ahora entendéis mejor por qué el estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido tan dramático y por qué el consumo está de capa caída. Claro que alguno puede pensar, pero Enrique, a diferencia de Japón, el sector tecnológico chino puede compensar el problema, ¿verdad? Pues puede ser, pero también podría ser justo lo contrario, que el desplome del consumo interno atice a toda la industria. Ahora, amigos, entraremos en detalle en esto, pero ya que hablamos de cómo invierten los chinos, antes os quiero enseñar una gráfica. Fijaos, lo que ves en pantalla es la diferencia entre invertir tu dinero y dejarlo en la cuenta del banco cogiendo polvo, o peor aún, dejando que se lo coma la inflación. Hablamos de que si por ejemplo tienes 10.000 euros en ahorros, en 10 años invertirlo supone una diferencia de 15.000 euros adicionales con la rentabilidad histórica de la bolsa. Y sí, ya sé que esto probablemente lo sepas, que lo hayas escuchado un montón de veces. De hecho, es muy probable que recurrentemente mires tus ahorros y pienses que deberías moverlo para generar un patrimonio más grande de cara a tu futuro. La cuestión, y lo que quizás no sepas, es que encima cuanto más tardes, menos partido podrás sacarle. Esto es porque invertir funciona como una bola de nieve. Los beneficios generan nuevos beneficios a su vez y cuanto antes empieces, más grande es la diferencia. En el caso que ves en pantalla, la diferencia entre una persona que empieza a invertir a los 25 años y otra que empieza a invertir a los 35 es de más de 130.000 euros. ¿El problema? Pues que la falta de conocimiento, el no saber por dónde empezar o ni siquiera tener claro dónde aprender te bloquea, y así acabas por no sacar provecho a tus ahorros. Por eso mismo, amigos, en marzo de 2025 lanzamos la especialización en inversión multimercado y diversificación junto a la Universidad de las Hespérides. El primer programa universitario que durante un año enseña a invertir desde lo básico hasta lo avanzado, en bolsa, pero también en inmuebles, materias primas, renta fija, derivados o incluso criptoactivos. Hemos reunido a los mejores profesionales del sector financiero para crear la mejor formación que existe, y todo ello con clases online, atención personalizada y un título universitario para reforzar tu currículum. Y amigos, los resultados hablaron por sí solos. Fue la formación financiera más exitosa del mundo hispanohablante. Ya han pasado por el programa 5.000 personas, hasta el punto que se podría decir que hoy por hoy quien quiere aprender a invertir lo hace con la Visual Business School. ¿Y sabéis qué? Que ahora abrimos un nuevo curso académico, así que apunta la fecha. El próximo domingo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid celebraremos una reunión en Zoom en directo junto a Juan Ramón Rayo, donde presentaremos el nuevo curso académico del programa, con muchísimas novedades, donde expondremos todos los detalles y atenderemos todas tus dudas. Ojo, las plazas son limitadas y en la anterior edición se llenaron, así que asegura tu puesto en la reunión de Zoom haciendo clic ahora mismo en el enlace. Y dicho esto, ahora sigamos con China. Bien, el problema de China no solo está en sus ahorros, sino en su economía productiva. Y es que, veréis, durante los años de la burbuja que llevaron a Japón a la década perdida, la construcción representó el 6% del PIB. Pero en el gigante asiático, pues aquí podéis ver una comparación. A finales del siglo XX el real estate representaba el 2% del PIB, pero en poco más de una década este porcentaje se multiplicó por 5. Y sí, tras el pinchazo empezó a caer. Y ojo, porque sigue cayendo. Y claro, con esta caída, normal que el consumo lleve años estancado, y esto es lo que nos lleva al resto de sectores. Porque sí, en los últimos años se ha hablado muchísimo de las maravillas tecnológicas chinas, como por ejemplo los coches eléctricos de BYD. Sin embargo, mientras las exportaciones se han multiplicado gracias a todos estos productos punteros, lo cierto es que el número de coches vendidos anualmente dentro del país lleva estancado, atentos, desde el año 2018. Irónicamente, las empresas chinas han revolucionado el mercado de los automóviles en todos los países del mundo, menos en China. A ver, en realidad sí que se están vendiendo menos vehículos de gasolina y más eléctricos, pero el número total de automóviles sí que está estancado. Y eso que la tasa de propiedad en el país sigue siendo bastante baja. Y no hablamos de algo puntual porque ya han pasado casi 8 años. Y además, todo esto se relaciona con otra tendencia que está preocupando cada vez más: la economía geek. Ya sabéis, trabajos de muy baja productividad en el sector servicios, como los riders y cosas por el estilo. Y es que, a ver, normalmente los países pobres como la India tienen una tasa de autoempleo brutal. Esto no es porque todo el mundo tenga un enorme espíritu emprendedor. No. En su mayoría hablamos de gente que no puede encontrar empleo y que se gana la vida como puede. Pero a medida que los países se hacen más ricos, lo normal es que toda esta gente se vaya incorporando al mercado laboral normal y así la tasa de autónomos se reduzca. Sin embargo, ¿sabéis qué? Que en China está ocurriendo todo lo contrario. En el año 2000 el porcentaje de trabajadores autónomos era de entre el 5 y el 10%. Hoy, en cambio, casi 1 de cada 3 trabajadores trabaja por cuenta propia. Y de nuevo, no hablamos en su mayoría de empresarios exitosos o propietarios de un buen restaurante. Nada de eso. Y sí, sé lo que estás pensando. Sí, Enrique, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con la vivienda? Pues, amigos, mucho más de lo que parece. Veréis, cuando estalló la burbuja, Xi Jinping ordenó al sistema bancario que moviera todo el crédito del real estate hacia la industria. Pero no a cualquier industria, sino hacia la de la alta tecnología muy automatizada. ¿Resultado? Pues a muchos puede que sorprenda, pero desde el año 2011 China ha perdido 7,5 millones de trabajadores en la industria manufacturera y el porcentaje de trabajadores en este sector también está cayendo. Sí, hemos dicho desde el año 2011, mucho antes de que explotara la burbuja, porque la vivienda no es la única causa, pero sí que ha acelerado este proceso con un añadido extra.
pasar. Y es que en Japón los bancos cogieron el dinero de las hipotecas, se lo prestaron a las empresas y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Pues bien, en China ha ocurrido algo muy parecido. La misma obra de teatro pero con actores distintos. En este caso, en vez de banco, los prestamistas han sido los gobiernos locales. Y en vez de empresas genéricas, los préstamos han ido a parar a empresas zombie, infraestructuras y sí, también a constructoras que hacían más casas con las que generar más crédito y así la rueda seguía girando. Además, amigos, estos préstamos han sido históricamente muy opacos. De tal forma que cuando el gobierno chino se propuso sacarlos a la luz a finales del 2024, descubrieron que la deuda de los gobiernos locales era unas 3 veces más alta de lo que parecía a simple vista. Hoy, muchas de estas compañías zombie, muchos de estos proyectos de construcción están quebrando, aumentando con ello el desempleo. Y además, y esto es importante, los gobiernos locales han perdido su principal recurso para pagar estas deudas. Y si las intentan pagar subiendo más los impuestos, pues arriesgan a que la economía se resienta y vuelta a empezar. En resumen, tenemos un ataque en pinza hacia el consumo de los hogares. Por un lado, estos hogares habían invertido todos sus ahorros en unos activos cuyo valor lleva cayendo más de un 10% anual desde hace ya ni se sabe. Y además es que siguen cayendo, sin señal de que se vayan a estabilizar pronto. Pero por otro lado, el real estate era una parte muy importante de la economía directa e indirectamente. Y ahora que ha caído, el desempleo está al alza y los nuevos trabajos son algo más precarios, así que los hogares tienen menos dinero para gastar. Todo esto, amigos, es muy parecido a lo que ocurrió en Japón. Ahora bien, con todo hay dos diferencias principales, una que juega a favor de China y otra que juega en contra. A ver, a favor de que no va a haber una crisis tan grande como la de la década perdida nipona, tenemos que el sistema bancario está mucho más aislado y protegido de la vivienda. Sí, es verdad que la vivienda como tal es una parte de la economía más importante de lo que lo era en Japón, pero recordad, los principales endeudados han sido los gobiernos locales y las promotoras, como la famosa Evergrande, no los bancos. Sin embargo, hay otra diferencia clave con Japón que podría profundizar una crisis, y aquí estoy hablando de la demografía. Y es que cuando Japón se estancó, ya era un país muy rico. Y a ver, lo que pasó después, ya lo sabemos todos. Entre el parón por la crisis inmobiliaria y la crisis demográfica, Japón dejó de crecer y hoy hasta España tiene más PIB per cápita. China, en cambio, es un país mucho más pobre que además está envejeciendo muy rápido. Para que os hagáis una idea, el gigante asiático tiene hoy el mismo porcentaje de trabajadores respecto al de mayores de 65 años que tenía Japón cuando era unas 3 veces más rico. Y esto es un hándicap enorme. ¿Por qué? Pues primero, porque una población envejecida daña muchísimo a la economía, ya que los trabajadores tienen que pagar más impuestos para mantener a ese colectivo. Pero hay otro detalle más sutil y quizás todavía mucho más importante. Y es que China, a pesar de todos los avances, sigue siendo un país en vías de desarrollo. ¿Sí? ¿Me has escuchado bien? Fíjate, solo el 6% de los chinos, 6 de cada 100 los que viven en ciudades de nivel 1 como Shanghai, tienen unos ingresos similares a Japón. Ojo, a todo Japón de media, no penséis solo en Tokio. En cambio, las ciudades más habitadas, las de nivel 3, son equivalentes a México y Tailandia, aunque también hay mucha gente viviendo en ciudades de nivel 4 con una economía equivalente a la de Vietnam. Y claro, como ocurre en cualquier país en vías de desarrollo, en China no hay una gran red de ayuda pública ni un estado del bienestar gigantesco. No. Y sí, eso tiene sus ventajas, que os voy a contar, ya hemos visto lo que ocurre cuando los países se pasan de frenada con este tema. Pero ante una crisis, sin esa red de apoyo, lo normal es que los hogares ahorren todo lo que puedan por lo que pueda pasar. Y volvemos otra vez al principio. Más ahorro, o sea, menos consumo, lo que a corto plazo daña a las empresas, aumenta el desempleo, la economía se resiente y vuelta a empezar. Además, por si esto fuera poco, la pirámide demográfica tampoco puede sostener el precio de la vivienda a largo plazo. Es verdad que China todavía tiene bastante población rural que podría mudarse a la ciudad, aumentar la demanda de viviendas y contener la caída de los precios. Sin embargo, los datos no son muy optimistas. En el año 2020, un tercio de todas las ciudades chinas perdieron población. Y no hablamos de unas pocas ciudades pequeñas en el campo, no. Este patrón se da en todo el país, y lo más importante, en ciudades de todos los tamaños, incluso en algunas de más de 10 millones de habitantes. Es lo que tiene que el país esté perdiendo población. En conclusión, China tiene muchos de los síntomas que tenía Japón tras el estallido de su burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda está siguiendo el mismo patrón, cayendo muy rápido, incluso hoy, media década después del boom. Y de hecho, podríamos decir que la situación es todavía peor. La vivienda es una parte mucho más importante de la economía en China de lo que lo era en Japón, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje del ahorro de los hogares. Así que, como no podía ser de otra manera, desde que estalló la burbuja, el consumo está prácticamente estancado. El PIB sigue creciendo, sí, pero todo se lo debe a las exportaciones. Exportaciones que no están aumentando el consumo de los chinos dentro de su país y que además tampoco son la panacea para el PIB. Recordad que antes del pinchazo, China crecía entre el 6 y el 7% del PIB anualmente y ahora oscila entre el 4,5 y el 5% en el mejor de los casos. Y esto sin tener en cuenta que además el resto de países están empezando a poner trabas. En cierto sentido, amigos, el PIB de China sigue creciendo porque es un país pobre y todavía le queda mucho camino por recorrer, pero no hay duda de que ahora lo está recorriendo mucho más lentamente. Y a ver, ¿quiere decir esto que China va a vivir 30 años de estancamiento económico como Japón? Pues no.
pero sí que corre el riesgo de que el PIB se desacelere sustancialmente. Y eso, en un país pobre que está envejeciendo tan rápidamente, sí podría ser un golpe casi letal. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Sabíais que la vivienda todavía sigue cayendo en China? ¿Creéis que esto puede ser el inicio de una crisis más larga o por el contrario es una maravilla que los precios sean cada vez más bajos? ¿Logrará China evitar una década perdida como le ocurrió a su vecino del este? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho. No olvidéis apuntaros a la presentación de la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde hora de Madrid. Puedes hacerlo ahora mismo siguiendo el QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en la descripción. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.